Muy buenas, en el vídeo de hoy toca analizar los reglajes del circuito Spa-Francorchamps. Sé que vamos un poquito tarde, ha habido problema eléctrico en todo el edificio, entonces no he podido grabarlo antes, pero bueno, después incluso de la clasificación que hemos tenido, creo que es especialmente interesante analizar los reglajes. Lo vamos a hacer como siempre con gráficos de telemetría sacados de simulación. Lo repito y no me cansaré de hacerlo, no os toméis al pie de la letra los valores que vais a ver, pero sí la forma de los gráficos, ¿vale? Este es el de la velocidad, estas las marchas, revoluciones, bueno, del motor, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Entonces, para un circuito como este, en el que sobre todo nos vamos a quedar con el gráfico de la velocidad, ¿cuánta carga aerodinámica deberíamos poner? Pues hombre, viendo esto, podemos pensar, pues poquita, porque fíjate todo este tramo a máxima velocidad, todo este tramo a máxima velocidad, sabiendo que es un circuito de 7 kilómetros, que eso también es bastante importante. Luego aquí tenemos alguna curva rápida, pero todo esto también es a mucha velocidad. Pero claro, si nos pasamos quitando carga aerodinámica, es decir, ponemos una configuración de muy poquito downforce, aquí vamos a sufrir, aquí vamos a sufrir, aquí vamos a sufrir mucho, aquí vamos a sufrir mucho, aquí también. Luego, primera y últimas curvas, que esto es la última chicane, ya no tanto. Entonces, todo esto que veis aquí es segundo sector. Por lo tanto, quien haya puesto más carga aerodinámica, porque ya se ha cerrado el parque, porque por eso se llama parque cerrado, porque ya no se pueden tocar los coches, pues va a destacar especialmente en este segundo sector. Por ejemplo, hemos visto que McLaren, al menos en clasificación, hacía récord en este segundo sector y Ferrari lo hacía en el primero y en el último. ¿Qué significa eso? Pues que Ferrari tiene configuración de menos carga aerodinámica, al menos a priori, es decir, están fomentando la velocidad punta, rendimiento en recta, porque el primer sector es todo esto y el último es todo esto. McLaren ha puesto más carga aerodinámica, o eso parece a priori, y por eso puede destacar en este sector que está tan lleno de curvas. De hecho, eso se ve muy bien con este gráfico de abajo, que es el de giro volante. Como veis, en el segundo sector se está constantemente girando un lado y otro, y en el primero y en el tercero hay ligeros giros aquí, por ejemplo, que son esas curvas que son 16, 17, que son hacia la izquierda, que se hacen a fondo sobradamente. Aquí también tenemos pues esa zona de Orrus, Radillon y demás, que es verdad que con lluvia pues sí que había que levantar un poco, pero como veis es de máxima velocidad, por supuesto, y ahí te compensa incluso tener poca carga aerodinámica porque lo vas a poder hacer a fondo igual en condiciones de seco y condiciones normales. Así que carga aerodinámica variable, vamos a dejarlo ahí, media tirando a baja, pero hay quien tira más a media y hay quien tira más a baja. Luego el balance aerodinámico es otra cosa, es decir, cuánto lo cargas de delante respecto a lo que lo cargas de detrás. En circuitos tipo Silverstone, por ejemplo, que era de curvas muy rápido de un lado y otro, se carga bastante de delante, para que cuando metes un giro de volante a un lado y rápidamente al otro, el coche te responda bien, que los neumáticos delanteros, que son los que lo dirigen a un lado y otro, pues tengan buen agarre. Eso da cierto sobreviraje, y en un circuito como Spa ese sobreviraje te viene bastante bien. Les hemos visto en esta clasificación y en los entrenamientos libres, que ya que grabo el vídeo después, pues aprovecho para dar estos datos, sufriendo bastante, por ejemplo, la curva 8, que es esta de velocidad media tirando a baja, de mucho giro de volante hacia la derecha, y si tienes un balance aerodinámico más adelantado, es verdad que te van a ayudar sobre todo pues para estas curvas más rápidas, esta de por aquí, ¿no? Que tenemos aquí la curva 9, esta sería la zona de Puón, curva 10, luego curva 11, ahí te ayuda todavía más la carga aerodinámica, pero tener ese balance un poquito adelantado sí que te ayuda a meter el coche en este tipo de curvas que encima, como son cuesta abajo, pues el coche tiende a subvirar, es decir, a irse largo, así que tener un balance aerodinámico adelantado por el esquema del circuito como tal, no sería del todo recomendable o no tan recomendable como en Silverstone, pero por los cambios de pendiente incluso sí que se recomienda bastante. Luego, tema de suspensiones, pues dos trabajos muy importantes. El primero, fomentar esto que decimos de la carga aerodinámica para no tener mucho drag, es decir, haces un coche lo más estable posible para fomentar esa eficiencia aerodinámica. Es decir, conseguir el mayor downforce posible sin tener mucho drag. Eso es trabajo de aerodinámica, por supuesto, pero a través de las suspensiones también se puede trabajar. Y luego, por otra parte, tenemos los tremendos cambios de pendiente, como por ejemplo tenemos en Orrus, que el coche vemos que se comprime muchísimo. De hecho, estaban pintando el asfalto directamente con la tabla que llevan por debajo en el coche, ¿no? En el suelo, porque comprimía directamente. Eso es relativamente peligroso
Y claro, las suspensiones tienen que trabajar mucho. Aunque lleguen a ese extremo, tú no puedes poner el coche bajísimo y durísimo, sino que tienes que levantarlo un poquito para que las suspensiones trabajen bastante bien. Luego hay otra serie de historias interesantes que es, por ejemplo, si tú quieres fomentar al máximo esa eficiencia aerodinámica a través de las suspensiones, lo normal es poner unas barras anti-roll, antibalanceo, las que se retuercen cuando el coche se balancea, muy rígidas, porque así evitas que el alerón pues esté inclinado. Tú lo que quieres es que el alerón esté lo más horizontal posible. Pero eso tiene un problema y son los pianos a muy alta velocidad. Por ejemplo, el piano de la curva 11, que es la de zona de Puón y demás, si lo tocas es probable que pierdas el control por completo, porque vas con mucha carga lateral y ya se está comprimiendo bastante, es decir, ya está bastante retorcida la barra anti-roll. Y la barra anti-roll es un elemento elástico, igual que puede ser un muelle. Entonces, cuanto más comprimas un muelle, más fuerza está haciendo y más te va a costar seguir comprimiendo. Pues la barra anti-roll es igual. Cuanto más retorcida esté, que ya lo está bastante por las cargas laterales, más te cuesta retorcerla. Entonces, si pisas un piano, ¿qué pasa? Que eso es excesivamente rígido y el coche pierde el control porque pierdes el agarre. Espero que más o menos se haya entendido bien la explicación. Es esta zona de aquí. Se mete mucho giro de volante. Bueno, para la velocidad a la que se va se mete mucho giro de volante, pero como veis se está girando bastante a una velocidad muy alta. Si tú ahí con tantísimas cargas laterales tocas un piano, pues es fácil perder el control del coche. Así que simplemente para que lo tengáis un poquito en cuenta. Luego, tema de frenos, también es interesante, ya con esto vamos a terminar para no hacerlo excesivamente largo. Es importante la refrigeración de los frenos, pero en un sentido contrario, es decir, dedicar el menor aire posible a refrigerarlo. Pensad que todo este tramo del circuito se está yendo a una velocidad altísima. Aquí también, aquí también. Cuanto más rápido vayas, pues más aire entra en los conductos de refrigeración. Y encima, para facilitar todavía más la tarea, fijaos que cuando se frena es aquí, todo esto se hace a fondo, aquí tenemos un par de toques de freno, aquí dependiendo de la condición de pista a lo mejor hay que tocar un poquito también, pero lo más habitual es que no. Entonces, todo este tipo de tramos en los que no se va frenando, se va refrigerando los frenos. Y si no dedicas aire a refrigerar frenos, lo puedes dedicar a aumentar la eficiencia aerodinámica, a reducir el drag o a aumentar el downforce. Así que por lo menos los frenos sí que dan un respiro. Luego, cosa importante, cuando se da toque de freno para meter el coche rápidamente, es importante que el balance esté atrasado. Porque así, en cuanto das un toque, el coche se te cruza. Si lo tienes adelantado, es verdad que vas a tener un coche más estable, que en un circuito como Spa no sería del todo recomendable porque te va a costar mucho meter el coche, vas a tener que frenar más. Por ejemplo, cuando tenemos una curva tipo la 9 que te vas abriendo, que es en concreto esta de aquí, pues te tienes que ir abriendo un poco, mantenerte así abierto, como veis realmente termina la 8, pero sigues manteniendo aquí un poco de giro de volante porque te sigues abriendo y luego tienes que girar hacia la 9. O incluso las curvas 6, 7, que son estas aquí, que está girando a un lado y luego al otro, pues ahí si tienes que dar un golpecito de freno, que como veis en este caso no se da, pero en este sí que por lo menos hay que levantar, lo que significa que en carrera con condiciones complicadas a veces sí que hay que dar un toquecito de freno. Pues tú lo que quieres es que con ese toquecito de freno el coche se te cruce. Tú giras, tocas un poquito el freno, entonces el coche se te tiene que cruzar. Como esté adelantado el balance y el coche en vez de cruzársete, lógicamente reduzca velocidad porque está frenando, pero tiende a irse largo, vas a perder un tiempo brutal. No te va a dar tiempo a abrirte tanto, vas a tener que girar antes, vas a tener que reducir más la velocidad y ahí se pierde un montón de tiempo. Así que hasta aquí el resumen de los reglajes, no me quiero entretener más, que ya voy tarde con este análisis del circuito de Spa, que con esto terminamos. Como siempre, recordaros que en Level Up Academy tenéis cursos de reglajes de Fórmula 1, de telemetría, de dinámica, de estrategia de carrera, de pilotaje, de absolutamente todo lo que os podáis imaginar, de automovilismo real y también virtual, además de los certificados, las descargas, el soporte para las dudas, los setups para Sim Racing, todo lo tenéis incluido por 15 euros al mes, que me lo seguís preguntando, pero no hay que comprar los cursos individualmente. Mientras hayas activado la membresía durante un mes, pues esos 30 días, bueno, o 31, vas a poder ver todos los cursos que quieras, te vas a poder dar de baja cuando quieras, no hay ningún problema. Es decir, son 15 euros al mes y ya. Ni matrícula, ni permanencia, ni luego comprar contenido individualmente, nada. Son 15 euros al mes, los meses que tú quieras, y esos meses vas a poder ver absolutamente todo. Así que, como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.